Cordial saludo, estimados estudiantes. En esta oportunidad abordaremos la temática pruebas de hipótesis correspondiente a la unidad 2. Como primera medida, nuestros objetivos apuntan hacia interpretar las distintas pruebas de hipótesis, caracterizar las pruebas de hipótesis para muestras grandes y conocer las clases de pruebas de hipótesis. Ahora bien, las pruebas de hipótesis, denominadas también pruebas de significación, tiene como objeto principal evaluar suposiciones o afirmaciones acerca de los valores estadísticos de la población, denominados parámetros. Las hipótesis estadísticas se conocen también como una proposición o una suposición, las cuales son útiles para verificar las características en una o más poblaciones. En ese sentido, presentamos dos tipos de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Para la hipótesis nula, también conocida como H sub 0, se tiene que es la suposición que se hace sobre la base de la experiencia del pasado, el conocimiento a priori y las necesidades empresariales. Es en un comienzo la respuesta más lógica al problema que se ha planteado. Seguido de esto, para la hipótesis alternativa, conocida también como H sub 1 o H sub A, es aquella que hace referencia a toda hipótesis que difiera de la hipótesis dada. Para las pruebas de hipótesis vamos a encontrar tipos de error. Los tipos de error, si ustedes observan, se van a caracterizar como error de tipo 1 y error de tipo 2. El error de tipo 1 se presenta cuando la hipótesis se rechaza y el error de tipo 2 se presenta cuando la hipótesis se acepta y esta es falsa. Entonces, como vemos aquí seguido, tenemos un ejemplo, tenemos una persona juzgada y estamos observando que tenemos los dos tipos de error. Si la persona es condenada y la hipótesis nula es verdadera, entonces estaríamos en un error de tipo 1, pero si la persona es libre y la hipótesis nula, cierto, es verdadera, estaríamos en un error de tipo 2. Ahora bien, para las pruebas de hipótesis tenemos tres tipos de estudios o tres tipos de variaciones. Tenemos pruebas para muestras grandes, que las vamos a estudiar con la normal, con la prueba normal, y estas se dan para medias y proporciones, además de ello para diferencias de medias y diferencias de proporciones. Para muestras pequeñas con un valor de n menor que 30, vamos a aplicar la prueba test-student y lo vamos a efectuar en medias y diferencias de medias. Es importante tener en cuenta que existen tres tipos de pruebas de hipótesis. Estas pruebas de hipótesis están relacionadas con la lateralidad de las pruebas. Dependiendo del planteamiento de las hipótesis alternativas, H sub 1 se distinguen dos tipos de pruebas, las cuales son prueba bilateral y pruebas unilaterales, que en este caso serían la derecha y la izquierda. Para la prueba bilateral tenemos que el investigador desea comprobar las hipótesis de un cambio en el parámetro. El nivel de significancia se divide en dos y existen dos regiones de rechazo. Para la prueba unilateral derecha, el investigador desea comprobar la hipótesis de un aumento en el parámetro. En este caso, el nivel de significancia se carga todo hacia el lado derecho para definir las regiones de aceptación y de rechazo. Por último, tenemos que para la prueba unilateral izquierda, el investigador desea comprobar la hipótesis de una disminución en el parámetro. En este caso, el nivel de significancia se carga todo hacia el lado izquierdo para definir las regiones de aceptación y de rechazo. Entonces aquí podemos observar la gráfica de la normal para la prueba bilateral. Como vemos, el investigador desea comprobar la hipótesis de un cambio en el parámetro. El nivel de significancia se divide en dos y existen dos regiones de rechazo. Entonces, estos valores que ustedes ven aquí críticos serían nuestras regiones de rechazo. Para la prueba unilateral derecha, encontramos que el investigador desea comprobar la hipótesis de un aumento en el parámetro. En este caso, el nivel de significancia se carga todo hacia el lado derecho, como lo podemos ver en nuestra imagen, para definir las regiones de aceptación y de rechazo.
Y para la prueba unilateral izquierda, el investigador desea comprobar la hipótesis de una disminución en el parámetro. En este caso, el nivel de significancia se carga todo hacia el lado izquierdo para definir las regiones de aceptación y rechazo. Luego de haber estudiado estos tres tipos de pruebas, tenemos que tener en cuenta que para llevarlas a cabo hay 5 pasos que son fundamentales. Estos pasos deben de seguir este orden que se plantea, ¿no? Entonces, como primera medida, tenemos plantear las hipótesis nula y alternativa definiendo lateralidad de la prueba. Segundo, determinar el nivel de significancia. Tercero, estimar el valor estadístico de prueba. Esto se hace a partir de la muestra. Cuarto, establecer la regla de decisión, o sea, al comparar el valor crítico teórico con el de la prueba. Y como última medida, quinto, el último paso sería tomar la decisión. Entonces, vamos a mirar un ejercicio de prueba de hipótesis. Dice así: una muestra aleatoria de zapatos con n igual a 40 usados por los soldados en campaña en un desierto revela una vida media de 1,08 años, con una desviación estándar de 0,5 años. Se sabe que en condiciones normales dichos zapatos tienen una vida media de 1,28 años, a nivel de significancia del 5%. ¿Hay razón para sostener que la disminución de la vida media de los zapatos se debe a su uso en el desierto? Bueno, de acuerdo a este problema, vamos a decantar los datos y vamos a organizar una tabla de los mismos. Entonces, la media poblacional, de acuerdo a nuestra información, es igual a 1,28. La varianza poblacional, dada por sigma, es igual a 0,5, ¿cierto? 0,5 años. El tamaño de muestra serían n igual a 40 zapatos. Y la media muestral está dada por 1,08 años. Entonces, de acuerdo a los pasos que tenemos que seguir, el primero sería el planteamiento de la hipótesis. Nuestra hipótesis nula sería que la media sea igual a 1,28 y que la hipótesis alternativa sea que, según la definición, sería lo contrario. Entonces, la media es menor que 1,28. Para nuestro paso 2, estamos hablando de establecer el nivel de significancia. Pues bien, el problema nos dice claramente que el nivel de significancia que vamos a utilizar es el del 5%, por lo cual alfa es igual a 0,5. Para nuestro paso 3 vamos a utilizar el estadístico de prueba o calculado. Entonces vamos a emplear a nuestro cuantil Z, que está dado por esta fórmula, ¿cierto? Y lo que hacemos es reemplazar los datos que tenemos en nuestra tabla de datos. Entonces, vamos a sustituir 1,08 menos 1,28, lo dividimos sobre la varianza poblacional sobre la raíz cuadrada de los 40 zapatos. Al realizar todo este proceso vamos a obtener que nuestro estadístico es igual a menos 2,58. Con este dato vamos a continuar para hablar de nuestro paso número 4, que se refiere al estadístico teórico y la regla de decisión. Para calcular el estadístico teórico tabulado se puede usar la tabla de la normal. Nosotros la podemos ubicar o realizar en Excel, así como les tomé el pantallazo de la que realicé en Excel, ¿cierto? Ubicando la probabilidad de 1 menos alfa. Recordemos que alfa, como es igual a 0,05, entonces 1 menos alfa sería igual a 0,95. Si nosotros observamos en nuestra tabla, no se encuentra el valor exacto, ¿cierto?, de 0,95, por lo cual la probabilidad más cercana a la tabla está entre los números 0,9494 y 0,9505. Por eso que es el valor intermedio de 1,64 y 1,65. Pero otra manera de usar la fórmula de la normal en Excel, como lo vimos en nuestro anterior tutorial, es usando la función en Excel de la distribución normal estándar inversa, sustituyendo el valor de significancia 0,05, lo cual nos arroja un valor de menos 1,645. Entonces observemos
nuestra gráfica, en donde el valor que obtuvimos está en la zona de rechazo. Entonces vamos a continuar con nuestro paso 5, la toma de decisión. Rechazamos que la media sea igual a 1,28, ya que sí hay razón para sostener que la disminución de la vida media de los zapatos se debe a su uso en el desierto al nivel del 5%. Como vimos en este ejercicio, siempre vamos a realizar los 5 pasos según el tipo de prueba que nos pida el investigador, ya sea bilateral, ya sea unilateral izquierda o derecha. Vamos a seguir siempre estos 5 pasos. Con este instrumento pudimos realizar o visualizar que mediante una hipótesis nula se asume un valor para el parámetro y una hipótesis alternativa que contradice lo indicado en la hipótesis nula. Además de ello, se aprendió a tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula según el nivel de significancia alfa de acuerdo a la ubicación de este valor. Y a continuación, ustedes pueden visualizar la bibliografía empleada para construir esta herramienta con la cual ustedes pueden ampliar un poco más sus conocimientos. Espero este instrumento les sea de gran utilidad.